Paz y bien, querido hermano y hermana en Cristo. Hoy es viernes, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, 12 de junio. Dios tiene algo que decirnos. Escuchamos el Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús empieza dando gracias al Padre porque ha revelado estas cosas a los pequeños, y conviene que nos detengamos ahí un poco. No está celebrando la ignorancia ni diciendo que la fe sea para quien piensa menos. La Iglesia nunca ha creído eso. El problema no es la inteligencia. El problema aparece cuando uno se planta delante de Dios como quien ya no tiene nada que aprender. Hay una diferencia grande entre comprender algo y adueñarse de ello. Podemos dominar una técnica, una ciencia, un oficio, pero no podemos dominar a una persona. A una persona se la conoce entrando en relación con ella. Y Dios no es una idea, es alguien. Por eso Jesús afirma que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El conocimiento del que habla el Evangelio no es acumular datos sobre Dios, sino entrar en comunión con Él. Por eso hay personas sencillas que conservan una apertura profunda al misterio, mientras otras hablan de Dios con una seguridad tan completa que parece que ya no esperan nada de Él. Vale la pena preguntarse si todavía dejamos espacio para que Dios nos sorprenda. Después Jesús dice algo que no aparece en ningún otro lugar del Evangelio. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es la única vez que abre una ventana hacia el centro de su propia persona. No dice aprendan de mi poder, no dice aprendan de mi sabiduría, dice aprendan de mi corazón. Y en la Biblia, el corazón no es solo el lugar de los sentimientos, es el punto desde donde una persona piensa, decide, ama y orienta su vida. Jesús nos deja ver qué sostiene toda su existencia. Y lo que aparece ahí no es deseo de imponerse, ni necesidad de destacar, ni búsqueda de reconocimiento. Aparece una vida recibida del Padre y entregada sin reservas. Y no es una frase bonita, es lo que vemos en Nazaret, en su paciencia con los discípulos, en su cercanía con los enfermos, en su compasión ante la multitud cansada, en su llanto por Jerusalén, en Getsemaní y en la cruz. La mansedumbre y la humildad no son un detalle de Jesús, son la forma concreta que toma toda su vida. Por eso la fiesta que celebramos no es algo abstracto. Contemplar el corazón de Cristo no consiste en mirar nuestros sentimientos religiosos, sino en mirar qué hay en el centro de una vida plenamente humana. Porque todos vivimos desde algún centro, todos organizamos la vida alrededor de algo. Una preocupación, una herida, un deseo, un proyecto, un miedo. Y entonces surge una pregunta sencilla y directa. ¿Qué encontraría alguien si pudiera ver el centro desde el que estoy viviendo? Desde ahí se entiende la invitación final de Jesús. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Muchas veces pensamos que descansar significa que desaparezcan los problemas. Pero el Evangelio no promete eso. Después de esas palabras seguirán las discusiones, los rechazos y más adelante la cruz.
Jesús no promete una vida sin pesos, ofrece otra cosa, ofrece un modo distinto de llevar la vida. Hay personas que cargan situaciones muy duras y aún así conservan una paz que desconcierta. Y hay otras que parecen tenerlo todo bajo control y viven agotadas. A veces la diferencia no está en la carga, sino en el lugar desde donde se lleva. Cristo conoció el cansancio, conoció la incomprensión, la oposición, el sufrimiento. Y sin embargo nunca dejó de vivir vuelto hacia el Padre. Su descanso no nace de una vida cómoda, nace de una confianza radical. Nace de saberse recibido por otro, amado. Una de las ilusiones más fuertes es pensar que todo depende de nosotros, que debemos resolverlo todo, preverlo todo y mantenerlo todo en pie. Pero la realidad termina recordándonos nuestros límites. El descanso del que habla Cristo nace cuando dejamos de ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios. Nace cuando descubrimos que el mundo no empezó con nosotros, que seguirá existiendo cuando nosotros ya no estemos y que mientras tanto no está en nuestras manos sostenerlo. Y esa verdad, lejos de empequeñecer al ser humano, lo libera, le da descanso. El corazón de Jesús da paz, descanso y libertad, además de un apoyo firme y seguro. Paz y bien, que Dios te bendiga.